Secrets and Mask. Hermione, capítulo 21. La chica dorada, renacida. 28 de marzo. Despertar del Demon Hex se sintió diferente la segunda vez. Hermione no podía recordar mucho sobre su primera experiencia con la maldición. Todo era demasiado nuevo, demasiado repentino. Había estado demasiado asustada, demasiado absorta en su pánico para darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Se había sentido casi arrastrada por ella, como si la arrastraran a una ola fuerte, retrocediéndose y dando vueltas bajo la corriente sin salida, sin un sentido real del que camino iba, hacia arriba o hacia abajo. La segunda vez que estuvo bajo el maleficio fue más fácil, y 1000 veces peor. Descubrió que esta vez tenía más conciencia de sí misma. Podía sentir la maldición, sentir las cuerdas de las marionetas en sus brazos tirando y empujando sus movimientos. Malfoy tenía razón. La sensación de claridad que proporcionaba el maleficio no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Había estado demasiado distraída con la niebla la última vez, demasiado aterrorizada por la entidad extraña que se filtraba en su sangre, como para prestar atención a la forma en la que la maldición afectaba su cuerpo. Esta vez, ella era consciente del maleficio, consciente de la forma en que comenzaba en la base de su cráneo, hormigueando, mientras se extendía por su cerebro. Era consciente de que se extendía por su columna y sus brazos, cómo la acariciaba, la yema de los dedos, incluso sintió que se enroscaba en sus palmas, sintió que se entrelazaba entre sus dedos para poder controlar cada centímetro de ella. Esta vez estaba preparada para el maleficio. Esta vez ella lo estudió. Estudió la forma en la que agudizaba sus instintos, la forma en que agudizó sus sentidos. Escuchó cada susurro de los árboles sobre su cabeza. Escuchó cada crujido de las hojas caídas en el suelo del bosque y cada canto de los pájaros. Estudió la forma en que la sangre zumbaba en sus venas, la forma en la que se le aceleraba el pulso. Sintió que todo su cuerpo vibraba. Estaba alerta, lista para cualquier cosa. Y vio todo. No se le escapó ningún detalle. El maleficio trajo consigo una cegadora sensación de claridad. Prácticamente podía oír las manos de los huesos de Malfoy crujiendo mientras apretaba el puño a su lado. Juró que podía sentir el latido acelerado de su pulso a través de la palma de su mano en su muñeca. Todos los instintos de los cazadores, todos traídos a la superficie, con 2 simples palabras en latín. Lo que no esperaba, sin embargo, fue la forma en que arrastró sus emociones a la superficie. Ni felicidad, ni alegría, ni siquiera asombro. No, no. Esas emociones no servían para el propósito del maleficio. La maldición misma se alimentaba de magia oscura, se atiborraba de brutalidad y dolor. El maleficio quería que ella matara, destruyera, el tipo de cosa que solo la más oscura de las maldiciones podría lograr. Y lo que pasa con la magia oscura es que ésta se alimenta por emociones. Dolor, rabia. Cuanto más angustia, mejor. Cuanta más angustia, más fuerte la maldición. Así que el maleficio lo arrastró todo a la superficie. Brilló cada recuerdo doloroso detrás de sus ojos, cada vida que se había perdido por su culpa, cada misión que había fallado, porque había sido demasiado lenta o había dado un paso en falso, cada vez que había sostenido a alguien en sus brazos mientras estaba muriendo. El maleficio los destelló a todos como un cruel ródolex de dolor y horror llenándola de ira. Había muchas cosas que el maleficio le hacía a su cuerpo, de las que no se dio cuenta la primera vez, pero lo más importante, lo que la avergonzaba era la forma en la que hacía sentir letal, poderosa, como si pudiera hacer cualquier cosa, derribar cualquier edificio con el movimiento de su varita, acabar con cualquier ejército y hacer que los reyes cayeran de rodillas frente a ella. Si no hubiera apuntado la varita en sus manos a sus amigos, las personas que la habían jurado proteger sin importar qué, entonces podría haber disfrutado los efectos del maleficio. Cuando la maldición se desvaneció mientras esos dedos fantasmales se arrastraban hacia atrás y fuera de su cuerpo, una mano fría,
real, agarró su muñeca. Rápido como un relámpago, el suelo desapareció bajo sus pies y el aire cambió cuando aterrizó en otro lugar. Granger, mírame. Esas mismas manos ahuecaron su rostro en el instante en el que terminaron de aparecerse. Él inclinó su rostro hacia arriba para que lo mirara, a los ojos. Shh, está bien, estás a salvo, mírame. Quítate de encima de mí. Hermione apartó las manos de Malfoy de un golpe. ¡No me toques! Empezó a caminar a lo largo de la cocina, en la que habían reaparecido, necesitando distraerse de la forma en que su corazón latía violentamente en su pecho. Estaban de vuelta en su propiedad. Afuera estaba oscuro. Solo unos pocos rayos delgados de la luz de la luna se filtraban a través de las nubes y se cernían sobre la mansión. La cocina estaba fría. Alguien había dejado una ventana abierta, pero Hermione apenas lo sintió. Todavía se sentía excitada, nerviosa, acalorada y enfadada. Podía sentir sangre. Mierda, la sangre de otra persona, apelmazándose en su cabello otra vez. Podía sentir más secándose y formándose costra en su rostro, tirando de su piel y haciéndola sentir tirante y ajena. Dios, estaba tan irritada, tan jodidamente enojada. Ella estaba a punto de estallar. La primera vez que despertó del maleficio se había derrumbado. Se había marchitado en el suelo como una palomita rota. Gritó y lloró. Se escondió bajo sus alas cortadas y rezó para que el mundo se fuera, suplicando que alguien viniera y detuviera el dolor. Pero no esta vez. Esta vez ella estaba hirviendo. Jodidamente asesina. Quería romper algo, cualquier cosa. No cualquier cosa. Quería romper a Malfoy. Quería pararse sobre su espalda y romper la cosa en dos y terminar con él para siempre. Dios sabía que el mundo sería un lugar mejor sin él. Su ira debió mostrarse en su rostro, probablemente quemada en sus ojos, porque cuando se giró para mirarlo de nuevo, Malfoy dio un paso cauteloso alejándose de ella. Sus manos se dispararon en el aire, y sus anillos brillaron contra las delgadas franjas de luz que entraba a raudales por la ventana. Tranquila, no te voy a lastimar. Ella no pudo evitar resoplar. Tú me lastimaste. Marchó hacia él sintiendo que su ira se encendía, elevándose en un infierno con cada paso que daba. Ya me has robado todo. No queda nada para que lastimes. Ella gritó mientras empujaba su pecho con la palma de ambas manos, pero él no se movió, ni siquiera se estremeció. De hecho, parecía disfrutarlo. Una sonrisa se movió en los bordes de sus labios. Grietas de azul coloreaban el frío gris de sus ojos. Allí está. Ahí está mi maldita leona. ¿Qué me ha estado perdiendo? Me preguntaba dónde se había ido. Bastardo enfermo. Envolvió sus manos alrededor de sus muñecas y las sostuvo allí. Él la sujetó contra su pecho y se inclinó lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en su rostro. Podía saborear menta verde y humo en sus labios. Adelante, Granger, déjame tenerlo. Él la estaba incitando. Sabía que ella realmente no podía lastimarlo, pero no le importaba. Estaba demasiado enojada para ignorar el cebo. Su ira estaba envenenando su mente como una toxina, nublando sus pensamientos racionales, agujereando su visión hasta que todo lo que podía ver y pensar era en el objetivo de su ira, su presa. El bastardo minucioso había pensado en el futuro y hechizado su varita de antemano. En el segundo en que Hermione salió del maleficio, le quemó la palma de la mano, regañándola hasta que lo dejó caer. Puede que volviera a estar desarmada, pero estaba lejos de estar indefensa. ¿Él la quería enojada? ¿Él quería que ella arremetiera, lo pateara, golpeara? Bien, él podía tenerlo todo. Quería tomar ese dolor que sentía, encorvándose dentro de ella. Este dolor que estaba excavando profundamente en su pecho,
a arrancarlo y golpearlo con él. Le convertiría en el saco de boxeo de su ira. Lo abofetearía y lo golpearía hasta que le sangraran las palmas de las manos. «¡Te has llevado mi casa!». Reunió todas sus fuerzas. Imaginó que la ira le calentaba la piel. La imaginó deslizándose por sus músculos hasta las palmas de sus manos, donde empujó su pecho. «¿Eso es todo?». Malfoy se burló. «No te detengas ahí. ¿Qué más te he hecho? ¿Qué más te he quitado?». «Me has convertido en un monstruo». Ella usó la palma de sus manos para empujarlo hacia atrás un paso. «Me has hecho atacar a mis amigos». Ella lo golpeó de nuevo, más fuerte, más como una bofetada en el pecho que como un empujón. La liberación que le dio fue profunda, mejor que cualquier empujón, así que lo hizo de nuevo. «Me has hecho asesinarlos. La gente con la que crecí, la gente con la que fuimos a la escuela». Malfoy seguía de pie, alto y fuerte, pero ya no sonreía. Tenía la boca torcida hacia abajo en las comisuras y una arruga de preocupación había aparecido entre sus cejas. Las grietas en sus ojos se estaban intensificando. Sus paredes de oclumancia se estaban resquebrajando. El océano azul estaba sangrando y tomando el control. Ese azul impresionante, el que lo hacía parecer más vulnerable, hermoso, ese maldito azul profundo sin fondo que le hizo pensar que podía ver dentro de su alma, mostrándole la rota y lo dañada que estaba, incluso cuando se convenció a sí misma de que él no tenía una. No quería pensar en él como alguien vulnerable o con sentimientos. No tenía alma, era un demonio, nada más que un blanco para su ira. Le dio puñetazos en el pecho y los pies. Otra ola de ira se disparó a través de su brazo y dentro de él, tratando de encender alguna llama en él, las que estaban quemando de adentro hacia afuera. «Me lo has quitado todo. Has hecho todo menos marcarme con la marca tenebrosa tú mismo». Otro puñetazo. Le dolían los nudillos, pero él no tomó represalias. «No te importa nadie que no sea tu familia». Sus ojos parpadearon cuando ella le dio un puñetazo en el hombro izquierdo más fuerte que cualquiera de los otros golpes. El azul eclipsó casi por completo al gris. «Harías cualquier cosa por ellos. Abrirías las puertas del infierno si eso significa que estarán a salvo, pero que nos jodan a los demás. ¿A quién le importa si todos nos quemamos con tal de que ellos estén a salvo?». Ella lo golpeó una y otra vez, pero él no estaba tratando de contenerla, ni siquiera estaba tratando de tomar represalias. ¿Por qué diablos no estaba tratando de tomar represalias? Eran enemigos, se odiaban. Debería haber estado tomando represalias. Ella quería que él perdiera el control. Quería que él la atacara solo para poder devolver el golpe, solo para poder expulsar algo de esta ira que sentía como si la estuviera sofocando. Ella no quería esto. No quería que él la mirara con esos ojos tristes. Ella no quería su piedad. Ella lo quería enojado, como ella. Quería que cayera por el borde, quería arrastrarlo con ella, hacerle sentir todo lo que ella estaba sintiendo. Ella le dio un puñetazo en la mandíbula, rogando que él se enfadara. Apretó los dientes, pero sus manos permanecieron firmemente apretadas a los costados. Ni siquiera parpadearon hacia su varita. «¡Hechízame!», ella gritó, mientras empujaba su pecho de nuevo con toda la fuerza que podía conjurar. Siseó cuando su espalda tocó la puerta del armario. Ella lo estaba lastimando, golpeándolo como había querido durante meses, y él no estaba luchando contra ella. «Vamos, hechízame, golpéame, haz algo». Sus fosas nasales se ensancharon, su garganta se agitó mientras tragaba, y él solo la miró fijamente. Cuanto más azules se volvían sus ojos, más afloraba a la superficie las emociones que normalmente intentaba ocultar detrás de fragmentos de cristal. Había una tristeza escondida detrás de sus ojos, un dolor, no por el dolor físico,
Un dolor que venía de otra cosa, pero Hermione no quería ver eso ahora. No te quedes ahí parado, maldíceme, hechízame. Ella gritó, golpeando sus puños contra su pecho. Esto es lo que querías, ¿no? Ella lo golpeó de nuevo, justo debajo de la clavícula, aunque no se inmutó. No mostró signos que le pudiera sentir alguno de sus ataques. El dolor que crecía detrás de sus ojos era casi insoportable de ver. Así es como querías que fuera, ¿no es así? Peligrosa, letal. Podía haberla detenido en cualquier momento. Él era mucho más fuerte que ella. Era tan pequeña en comparación con él. Su bíceps era más grande que la parte superior de sus muslos. Si hubiera querido detenerla, habría sido demasiado fácil para él extender la mano, sujetarle las muñecas a los costados y enjaularla, pero no lo hizo. Dejó que ella gritara y lo golpeara como una loca. Bueno, cumpliste con tu maldito deseo. Mira lo que me has hecho. Parpadeó, sintiendo sus propios ojos arder con lágrimas. No, aún no estaba lista para llorar. Todo esto es tu culpa. Tú eres la razón por la que estoy tan enojada. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de su túnica y arrastró su rostro al de ella. Tú eres la razón por la que quiero romperlo todo, así que lo mínimo que puedes hacer es pelear conmigo. ¡Haz algo! ¡Cualquier cosa! Ella lo sintió tomar una respiración profunda. Sintió el aire arremolinarse alrededor de su rostro mientras él inhalaba, como si estuviera tratando de tomar esa rabia, sacarla del aire que la rodeaba y llevarla a sus propios pulmones. Él la miró fijamente durante unos segundos, azul sin fondo, sin una pizca de gris, antes de descansar su frente contra la de ella. Estoy haciendo algo, suspiró, en voz baja, y tan adolorida que hizo que su pecho se apretara. ¿Por qué estaba haciendo algo? Estaba de pie allí, ofreciéndose como el blanco de su ira. Él la había provocado a propósito. Podía ver la necesidad de violencia y sed de sangre derramándose de ella. Sabía que necesitaba exorcizarla como un demonio antes de que se la tragara por completo. Estaba siendo el cordero sacrificado por la angustia que había causado. Era una disculpa que no estaba lista para escuchar, y la hizo volar por el borde. Ella gritó y golpeó con los puños contra su pecho una y otra vez, hasta que le dolieron los brazos y la garganta estaba en carne viva y ardiendo, hasta que sus gritos se fundieron en un sollozo ahogado y sus manos arañaron su cuello, pero funcionó. A medida que pasaban los minutos se sentía exhausta, vacía, limpia. Ella se dejó caer contra él, enterrando la cara en su pecho, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sintió los brazos de Malfoy envolverla suavemente a su alrededor, sosteniéndola cerca mientras ambos se deslizaban por la puerta del armario y caían al suelo. Cuando él la atrajo hacia su regazo, ella no intentó alejarlo. Curiosamente, ella no quería, pero no podía dejar de sollozar. No podía dejar de golpear débilmente su pecho, tratando de golpearlo a pesar de que estaba completamente agotada. Hermione no tenía idea de cuánto tiempo estuvieron así, con ella acurrucada en sus brazos, gritando y ensuciando su túnica con sus lágrimas. No tenía idea de cuántas veces sus brazos la rodearon con más fuerza, aplastándola contra su cuerpo cada vez que otro grito sin aliento le subía por la garganta. Malfoy simplemente la abrazó durante todo el tiempo, meciéndola, consolándola mientras sus labios se fusionaban con su cabello, su frente, susurrando débiles confesiones de «Lo siento, y no te mereces esto», una y otra vez. «Lo siento tanto, pequeño león», lo escuchó decir cuando la luz finalmente comenzó a atravesar la ventana de la cocina. «Joder, ¿por qué tenías que ser tú? ¿Por qué carajos tenías que ser tú?» 29 de marzo. Estar de regreso en la catedral de York después de todos estos meses hizo que Hermione sintiera frío.
Podía haber sido los dementores que seguían dando vuelta por encima, flotando en el techo, presagios constantes de muerte. Pudo haber sido porque todas las velas estaban apagadas, probablemente por los mortífagos, apagando las oraciones pacíficas tan rápido como apagaban las vidas de los feligreses que las encendían. Pero no. En el fondo de su mente, Hermione sabía que no era ninguna de esas cosas. Había algo más aquí, algo oscuro y malévolo, algo que le heló la sangre, que le recorrió la espalda un escalofrío como si alguien estuviera dando volteretas sobre su futura tumba y estaba mirando directamente a ella. Se obligó a no temblar cuando Voldemort levantó la vista y la miró a los ojos. Se obligó a mantener la barbilla en alto, desafiante, mientras Malfoy y Theo la guiaban a través de las puertas de la catedral y por el pasillo. Estaba sentado en el mismo trono que la última vez. Su túnica verde oscuro y llena de suciedad estaba sobre el reposabrazos, mientras giraba la varita de Sauco frente a él, jugando con la herramienta de madera como si fuera un juguete, y no el arma más peligrosa de todo Reino Unido. Aparentemente, había menos mortífagos aquí hoy. Solo un puñado de máscaras doradas fueron consideradas lo suficientemente dignos para asistir a esta reunión. Estaban de pie detrás de su amo, revoloteando, máscaras en la mano como los perros leales que eran. La presencia de Hermione no fue apreciada en esta reunión, sagrada. Eso estaba claro en sus expresiones. Rodulfus y Ravastran Lestrange la miraron desde la derecha de Voldemort. Corvan Yansley frunció el labio con disgusto. Los dedos de Walden Micleay se movieron hacia su varita. Antoinette Dolohov estrechó los ojos y le dio un codazo al mortífago que no reconoció junto a él. Dejó que se deslizara sobre ella el agua del lomo de un pato, negándose a dejarse intimidar. Pero cuando Barty Crouch Jr. se humedeció los labios, un escalofrío repugnante le recorrió la espalda antes de que pudiera detenerse. Barty había estado relativamente tranquilo desde que lo habían sacado de Azkaban. Lo habían visto en alguna que otra zona de guerra a lo largo de los años, pero hasta donde sabía la orden, ya no era un gran soldado. Era conocido por ser más un estratega, un genio del engaño, mucho más útil escondido detrás de montones de libros, pergaminos y planes de batalla que en las misiones. Pero estaba hambriento de pelea. Eso era obvio en la mirada frenética, casi depravada en sus ojos, en la forma en que sus dedos se curvaban y flexionaban hacia su varita cada pocos segundos, como si no pudiera detenerse, como si estuviera desesperado por demostrar que pertenecía a las zonas de guerra. Solo necesitaba una oportunidad para mostrarlo. Pero la forma en que miraba a Hermione, la forma en que miraba sus caderas casi la hizo querer sufrir. Draco, Theodore, bienvenidos. Voldemort se puso de pie cuando llegaron al final del pasillo. Su voz era casi un ronroneo. Me preguntaba cuándo iban a llegar aquí. Mis disculpas, mi señor. Malfoy arqueó la espalda y se inclinó ante Voldemort. Nott arrastró a Hermione para que hiciera lo mismo. La misión de ayer nos dejó exhaustos a todos, así que necesitábamos un poco más de descanso antes de aparecernos aquí. Mientras todos se enderezaban, los ojos de Hermione se posaron en Malfoy, antes de que pudiera detenerlos. Él estaba mintiendo. No había dormido hasta tarde. Ella dudaba que hubiera dormido en absoluto. Después de que ella se desprendiera de su regazo en las primeras horas de esta mañana, Malfoy había desaparecido. No estaba en su habitación y nadie lo había visto en la mansión en todo el día. No Astoria, no Sabini. Incluso los elfos domésticos no tenían ni idea de dónde se había ido. Hermione lo había descartado. Solo pensó que necesitaba tiempo para sí mismo, pero ¿por qué estaba mintiendo al respecto? ¿Qué podría haber sido tan importante, tan digno de encubrir, que le estaba mintiendo a su maestro al respecto? No te preocupes, Draco. Voldemort colocó una mano sobre el hombro de Malfoy. Me ha servido bien.
Creo que te has ganado un poco de descanso. Malfoy asintió una vez. Los músculos de su cuello eran visibles y se tensaban contra su piel. Todo su cuerpo parecía extrañamente tenso. Nott miró al suelo. Su expresión estaba tan en blanco como sus ojos. «¿Theodore?», dijo Voldemort en un tono autoritario que obligó a Nott a mirarlo. «Confío en que también estés bien descansado. Tengo otra tarea para ti esta noche, y odiaría pensar que mi pedigrí más vicioso está demasiado agotado por la tarea». Theo se clavó la lengua en el interior de la mejilla. El movimiento fue discordante, indignado, completamente fuera de lugar para alguien parado frente a su amo. Sus hombros casi vibraron, las manos apretadas en puños a sus costados. Eventualmente resopló superficialmente y respondió: «Cualquier cosa por usted, mi señor». «Excelente». Voldemort se volvió hacia Malfoy. «Escuché que el juicio en Whitbray salió bien». Los dedos de Malfoy se apretaron alrededor del codo de Hermione. Ella juró que trató de arrastrarla un poco más cerca de él. «Sí, mi señor». «¿Y el ataque de ayer?», continuó el mago oscuro arrastrando sus garras por la varita de Sauco de una manera amenazante e intimidante. «¿Funcionó el Demon Hex?». «Sí, mi señor». Malfoy tragó saliva. «Funcionó». «No», Hermione no se lo estaba imaginando. Malfoy la arrastró un poco más cerca de él. Podía sentir su aliento en la parte posterior de su cuello con cada palabra que decía. «Aunque la misión no salió como esperábamos, no tuvimos la oportunidad de capturar a los refugiados, pero se presentó una oportunidad mucho mejor. El Hex funcionó bien, y Granger incapacitó a la mayoría de los soldados de la Orden en cuestión de minutos. Nunca he visto a un soldado tan feroz como ella». Voldemort mostró sus dientes en una sonrisa. «Potter estaba allí», agregó Malfoy, y la expresión triunfal de Voldemort cayó. Apareció inesperadamente. La mayoría de sus luchadores ya habían sido eliminados, pero cuando Potter vio a Granger se congeló. Si Voldemort tuviera cejas, las habría levantado. «¿Es eso así?». «Sí». No pudo atacarla, tenía su varita desenvainada, apuntó a su garganta, tenía un tiro claro, pero no pudo hacerlo. Todos los mortífagos se congelaron y miraron a Malfoy con la boca abierta de incredulidad. Voldemort estaba muy callado mientras sus ojos rojos se deslizaban hacia Hermione, casi como si hubiera olvidado que ella estaba allí. Él la miró 1, 2 veces, evaluándola como si fuera un perro de exhibición que no sabía que necesitaba, hasta que ganó el primer lugar en la exhibición, y luego la risa que brotó de sus delgados labios fue como algo salido de una película de terror. Era un carcajeo oscuro, del tipo de sonido que rebotaba en las paredes, el tipo de sonido que erizaba los vellos de sus brazos, hacía que su estómago se retrocediera y anudara de pavor. «Bueno, eso es una sorpresa». Voldemort se rió entre dientes. «La infame Orden del Fénix, el intrépido Harry Potter, puesto de rodillas por una simple niña, sangre sucia». Empezó a rodear a Hermione, lo que obligó a Malfoy a soltar su brazo. Ella juró que parecía dudar en dejarla ir, reacio a dar un paso atrás y permitir que el señor oscuro lo pasara. «Bien hecho, Draco», prácticamente ronroneó. Mientras hacía su rotación, vio a Malfoy moverse por el rabillo del ojo. Él caminó lentamente hacia su izquierda para poder ver su rostro. «Tu trabajo con la sangre sucia es inspirador». Saltó cuando Voldemort presionó la punta de su varita de Sauco contra su hombro. Lo arrastró a través de su clavícula hacia sus rondas y las convirtió en el arma perfecta. Desapareció detrás de ella y Hermione se obligó a no entrar en pánico cuando sintió que su varita raspaba la parte superior de su columna. «Ella es tan letal como tú». Los ojos de Malfoy se dirigieron al suelo. «Igual de despiadada». Apretó la mandíbula. «Igual de despiadada».
Voldemort apareció a su derecha otra vez. Sus labios estaban retraídos en una sonrisa enfermiza, y se inclinó hacia adelante para que ella pudiera oler la repugnante magia oscura a su alrededor, pasando un rizo perdido detrás de la oreja de Hermione. Ella se apartó de él y dio un paso atrás hasta que su cadera tocó uno de los bancos de madera. Ningún soldado de la orden, ni siquiera Potter, podría jamás lastimarla. Ella es la joya más preciada de nuestro arsenal, nuestra arma más letal, y ninguno de ellos la tocará. Los otros mortífagos comenzaron a reírse sombríamente cuando finalmente se dieron cuenta del enfermizo plan de Voldemort. Se rieron el uno al otro cuando comprendieron la cruel ventaja que esto les recompensaba. Malfoy y Nott se quedaron en silencio. Ella es uno de nosotros ahora, y deberían saberlo. Con un movimiento de la varita de Voldemort, la ropa de Hermione fue reemplazada por túnicas de mortífago de mujer. Las túnicas le quedaban mejor que las que usaban los hombres. Eran más ajustadas, hundiéndose alrededor de la cintura. Las túnicas eran más largas y los guantes de combate eran más delgados. Las botas fueron reemplazadas por botas de tacón hasta los muslos, y tenía un elegante corte en la pieza del pecho dejando su clavícula expuesta. Esto no podría estar pasando, no podía estar pasando. Deseó que sus músculos se mantuvieran fuertes, que la mantuvieran alta y orgullosa, y que no mostrara ni un atisbo de miedo que sentía carcomiéndola. Hermione quería temblar, quería gritar desde la parte superior de sus pulmones cuando sintió el peso de la túnica asquerosa envolviendo en su cuerpo, agobiándola, amenazando con asfixiarla. Habían demasiados mortífagos aquí. Un movimiento en falso podría recompensarla con un crucio o cualquier otra maldición oscura que se les ocurriera. No podía permitirse el lujo de ser vulnerable en este momento. Ella necesitaba ser fuerte, estar alerta. Voldemort retrocedió para admirar su trabajo. Se pasó las garras por la barbilla, sumido en un pensamiento. ¿Cuál dijiste que era su apodo?, preguntó, sus ojos rojos aún fijos en Hermione. La chica dorada, mi señor, respondió Malfoy. Voldemort sonrió. Eso pensé. ¿Rodulfus? El mortífago en cuestión saltó a la atención. Sí, mi señor. Dame tu máscara. Voldemort extendió su brazo. Sus dedos se cerraron con impaciencia. Rodulfus se movió torpemente sobre sus pies. ¿Ella va a hacer una máscara dorada ya, mi señor? Una sangre sucia como ella no es digna de este honor. Tal vez una simple... Voldemort lo cortó con un agudo crucio. Mientras Rodulfus yacía retorciéndose en el suelo en agonía, el señor oscuro levitó su máscara dorada hacia él. Cuando utilicemos a la sangre sucia, ella usará nuestras túnicas. Con un movimiento de la varita de Voldemort, la máscara dorada comenzó a deteriorarse. Se derritió rápidamente y se convirtió en oro líquido que se reunió en el extremo de la varita de Voldemort. Pero ella no usará una máscara mientras esté en el campo. Quiero que la orden la vea. Otro suave movimiento de su varita hizo que el líquido dorado flotara suavemente hasta Hermione, y ella contuvo la respiración mientras se filtraba en su nueva túnica. Quiero que puedan mirarla a los ojos cuando apunte su varita y sus corazones. Quiero que sepan que ahora lucha para nosotros. El líquido derretido se entretejió en la tela, reemplazó los guantaletes de plata con oro brillante y se entretejió en los intrincados patrones en los bordes de la túnica, forrándola. Bailó y se fusionó con las mangas y la pieza del pecho incrustándose, cubriéndola con remolinos y motas de oro ardiente. Dos piezas se entrelazaron en su cabello, alrededor de cada sien, suavizando y sujetando la parte delantera de su cabello hacia atrás. La hizo imperdible, pero también inconfundible. Todos la verían. Destacaría en el campo de batalla como una sola paloma blanca en un nido de víboras. Pero esa era la intención de Voldemort.
Su broma cruel. La soldado más letal había sido arrebatada del ejército de la orden. Se volvió contra ellos, y ninguno de ellos tendría el corazón para detenerla. Esto era todo. Ese fue el último clavo en el ataúd de Hermione. Lo que la enterraría a ella y a la orden, uno al lado del otro, porque el plan de Voldemort era genial. Era tan jodidamente oscuro y genial que era pecaminoso. Ningún miembro de la Orden del Fénix lastimaría a Hermione, ni uno solo. Harry ni siquiera había sido capaz de lanzarle un hechizo aturdidor. Entonces, ¿qué oportunidad tendrían los demás? Hannah Abbott no sería capaz de lanzarle una maldición asesina. Neville no podía apuntarle con un arma, y Ron ciertamente no sería capaz de apretar el gatillo. No, ninguno de ellos sería capaz de hacerlo, pero Hermione no tendría elección. Los acabaría a todos. Los cortaría, les arrancaría el corazón del pecho y lo aplastaría frente a sus rostros aterrorizados, y luego se daría la vuelta y haría lo mismo con el siguiente soldado de la orden, y luego otro, y luego otro. Esto aplastaría el espíritu de la orden, les rompería el corazón, destrozaría por completo a Harry de una manera que Hermione nunca imaginó posible. Esto sería la perdición de la orden, y a juzgar por la expresión de vergüenza en el rostro de Malfoy, al ver cómo una lágrima caía por la mejilla de Hermione, él también lo sabía. Era una pena que fuera demasiado poco y demasiado tarde.